Paz y bien, hermano, gloria al Señor. Cuando mi hermana me llamaba la semana pasada y me decía, al Señor le ha parecido bien que vayan a nacer y prediquen sobre esto. Yo le dije, si al Señor le parece bien, a mí también. Pero una vez que solté el teléfono, dije, ¿por qué me metes en este paquete? Y le dije al Señor, estoy tentado a llamarla de nuevo y decirle que no puedo. Y le decía, ¿por qué me metiste en esto, Señor? Y la respuesta que me dio, porque siempre tiene sus momentos, sus tiempos, y su jocosidad también me dijo, ¿y por qué no? Si yo hago lo que quiero. Y entendí en ese momento, si Él hace lo que quiere y nosotros somos sus servidores, tenemos que hacer lo que Él quiere y movernos como Él quiere. Hay algo que a mí me interpela mucho con respecto al lema que tenemos el año que viene, porque cuando yo oraba, que me decía mi hermana con respecto a este lema, yo decía, viene un tiempo de gracia y bendición, no solo para nuestra patria, sino para la renovación carismática católica. Porque si nosotros nos ponemos a ver el lema con el que estamos cerrando el 2024, los verdaderos adoradores, pero es que la respuesta a los verdaderos adoradores nos lo da precisamente el lema del año 2025. Si nosotros vivimos realmente este lema en profundidad dentro de nuestra renovación, la respuesta nos la da Primera de Tesalonicenses 5, 16, 17. Y vean esto, es una palabra que interpela, a mí me interpeló mucho. Y lo que yo quiero compartir con ustedes, mis hermanos, es precisamente, yo no me quiero quedar solo interpelado. Yo quiero compartir con ustedes lo que el Señor me fue mostrando a mí a través de esta palabra. Y oigan lo que dice la palabra, Primera de Tesalonicenses 5, 16, 17. Estén siempre contentos. Oigan, estén siempre contentos. Oren en todo momento. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, es la palabra de Dios. Pero yo diría que en esta primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 16 al 17, nos está diciendo, estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes, renovación carismática de Venezuela como creyentes en Cristo Jesús. Esta palabra es para nosotros. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, él se hallaba en Corinto. Pablo estaba allí en Corinto y cuando Timoteo, que todos sabemos que era su compañero y colaborador, le dio un informe personal sobre la situación de la iglesia fundada por él en Tesalónica, la capital de Macedonia, provincia romana. Y precisamente cuando Timoteo le da a Pablo este informe de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Tesalónica, entre otras cosas que escribe en la carta, se destaca este versículo 5, este capítulo 5, versículos 16 al 17. Y yo me preguntaba, ¿por qué Pablo le escribe a esta iglesia de Tesalónica precisamente esa palabra, de estén contentos siempre? ¿Sería que la comunidad de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, había perdido el gozo? Porque para el apóstol Pablo, y no es un secreto, si nosotros nos vamos a la carta del apóstol Pablo a los filipenses, que les dice, estén gozosos siempre. Les repito, alégrense en el Señor. O sea que para Pablo esto era muy importante. No puede haber cristianos sin gozo. Y eso nos lo está diciendo el apóstol Pablo, no puede haber un cristiano sin gozo. Pero vámonos a la palabra en sí. Y ven que encontramos varias exhortaciones en la palabra. Tres exhortaciones. Pero cuando uno se pone a
profundizar la palabra, uno se encuentra con algo que es bien interesante, porque de las exhortaciones de las que nos estaba hablando el apóstol Pablo, en el capítulo 5, versículos 16 al 17, de esta primera carta a los tesalonicenses, encontramos que algunas son razonablemente factibles, pero nos encontramos que otras son difíciles de cumplir. Y ya les voy a explicar por qué a mí se me hizo tan difícil cuando leía esto, y yo decía, es difícil de cumplir, y otras que son casi imposibles de cumplirlas. Pero me dirán ustedes, hermano Orlando, y si son difíciles de cumplir, ¿por qué el apóstol Pablo escribió esto? Pero vean ustedes lo siguiente, una de las precisamente de las exhortaciones del apóstol Pablo, que son casi imposibles, estoy diciendo casi imposibles de cumplir, y desde el punto de vista humano, yo diría es imposible de cumplir. Una de ellas es precisamente que el apóstol Pablo nos dice, estén siempre gozosos. ¿Y siempre cuándo? Siempre, siempre, siempre. Aquí no hay medias tintas, aquí no hay paréntesis. El apóstol Pablo nos dice, estén siempre gozosos. O en otras palabras, estén siempre contentos. Pero ya va, el estar gozoso no es una expresión del rostro. El estar gozoso tiene que brotar desde el corazón. Desde el corazón. Porque yo puedo manifestarle a ustedes el gozo y andar por aquí riéndome y contando chistes, pero el corazón está bien alejado de ese gozo que estoy expresando interiormente. El gozo nace desde lo profundo del corazón. Y les digo otra cosa, cuando Monseñor estaba predicando, yo le decía al Señor, pero si creo que está predicando lo que yo voy a decir, entonces, Señor, ¿cómo me metes en esto? Porque el gozo nace de qué? Y es lo que San Pablo nos quiere expresar. Hermanos, no hay un gozo real si no hay conversión. Si no hay un encuentro personal con Jesús, si nosotros no tenemos una experiencia de ver la tumba vacía y experimentar como María Magdalena en el jardín de que Jesús está vivo, entonces no podemos estar gozosos. El gozo sería eterno nada más. Cuando tenemos la experiencia de conversión, de un encuentro con el Señor, el gozo no nos lo quita nadie, es permanente, es siempre, a pesar de las circunstancias adversas que vivamos. ¿Por qué? Porque precisamente el gozo es un fruto del Espíritu Santo. El gozo no se fabrica, yo no puedo inventar el gozo. Si yo no tengo una experiencia de Dios, yo no puedo estar gozoso. Pero me adelanté a los hechos. Ahora vean ustedes, ¿cómo estar siempre gozoso? Hay momentos cuando en nuestra vida las circunstancias dominan todo. Y yo sé que ustedes han pasado por eso. Hay momentos en que la realidad en que estamos viviendo es tan compleja, tan dolorosa, que es difícil experimentar el gozo. Eso ocurre cuando perdemos la mirada del Señor y nos quedamos mirando las circunstancias que nos están invadiendo en ese momento. A pesar de todos nuestros esfuerzos por estar gozosos, que muchas veces nos ocurre como carismáticos, nos esforzamos por el gozo, pero no encontramos nada. Y en el grupo de oración y en la comunidad y con los hermanos expresamos el gozo, pero cuando llegamos a nuestra casa, a nuestro cuarto, en nuestra intimidad, empiezan a salir los lágrimas y empiezan los reclamos. Hermanos, cuando el apóstol Pablo nos dice, estén siempre gozosos, San Pablo en ese momento nos está hablando de las diferentes circunstancias. Es fácil estar contento cuando tenemos satisfacción en nuestra vida, pero qué complejo es estar gozoso cuando nuestra vida está en un momento fuerte y difícil. Y yo les cuento algo. En el año de 1992, estando yo en un evento, el Encuentro Regional de Oración en Barinas, me avisan de que mi hermano estaba grave, el hermano menor. Estaba grave, le habían detectado un cáncer. Yo esperaba en el Señor ardientemente que el Señor hiciera un milagro. Esperaba, como buen carismático. Y cuando llegan allí, al momento y me dicen, tu hermano lo sacan para Valencia, está grave. Dice tu mamá que te vayas a la casa. Y yo en ese momento
Estaba padre Esteban, le dije, padre, tengo este problema. Y me acuerdo, eso no se me va a olvidar nunca, porque eso marcó mi historia. Me dijo el padre Esteban, si te vas, tú te adueñas del problema. Si te quedas, el Señor se adueña de tu problema. Qué cosas, palabras más sabias. Y me quedé. Y el Señor se adueñó de mi problema. Ya no era mi problema, sino que era el problema del Señor. Hace unos años, hermano, es que experimentar el gozo, yo siempre he dicho, sin encuentro es imposible. Hace unos años atrás teníamos un evento, yo tenía que ir a Guatire, y precisamente el día que nos íbamos a salir a Guatire, mi hermano cayó preso. Mi mamá, de una forma u otra, ella siempre ha contado conmigo y me dijo, no te vas, tu hermano cayó preso. ¿Quién va a estar conmigo y quién me va a ayudar en todo este movimiento? Y yo me acuerdo que me fui al cuarto y le dije al Señor, tengo un problema, mi hermano cayó preso y no puedo irme. Y el Señor me habló y me dijo, vete y yo me encargo de eso. Y me fui, no crean que yo tengo una fe expectante, que no, yo me fui con todo el temor del mundo, porque iba en el camino pensando, ¿y si no pasa nada? ¿Y si yo regreso y todo está igual? ¿Y si me corren de la casa por no haber hecho lo que tenía que hacer? Pero me fui, y como todo carismático, cuando llegué allí, con el gozo del Espíritu, a mí se me olvidó el problema que había. ¿Saben cuándo me acordé? El domingo, cuando tenía que regresar a casa. Cuando llegué a casa, llego a terminar y me tomé todo el tiempo para llegar a la casa, para que vean la fe tan expectante que yo tengo. Y cuando llego a la casa, ya de mañana toco y mi mamá habla, yo dije, viene el aguacero. Y me dijo, sucedió una cosa tan sorprendente, tu hermano está ahí durmiendo. Salió, yo le dije, ¿cómo que salió? Vean mi fe. ¿Cómo que salió, mamá? Y me dijo, no sé, yo estaba buscando abogados y todo. Cuando él llegó y me dijo, no, me dieron la libertad. Y ahí aprendí que el Señor siempre está siempre. Hermano, el gozo desde el punto de vista de la psicología es una emoción y es muy difícil de controlar. Eso desde el punto de vista humano. Yo puedo reírme por un momento si quiero y dejar de reír, pero eso no es gozo. Es una emoción. Pero es que no nos dice el apóstol San Pablo también que uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Es el gozo. El gozo no se fabrica. Yo no puedo estar, cuando dice el apóstol Pablo, estén gozosos, vamos a traducirlo en estén contentos en todo tiempo. ¿Cómo puede estar uno contento si tiene un familiar que está a punto de morir? ¿Cómo puede estar contenta una madre si el hijo está muriendo? ¿Cómo puede estar contenta una madre si la llaman del exterior y le dicen tu hijo sufrió un accidente? ¿Puede estar una madre así contenta? El apóstol Pablo dice que sí. Esto no lo estoy inventando yo, porque es el apóstol Pablo quien nos dice, estén siempre contentos. Y cuando él siempre nos está diciendo, estén contentos cuando les vaya bien, pero cuando tengan problemas, dense ahí un reposito y no dejen de estar contentos. No, siempre dice la palabra, siempre y siempre, siempre. Y el gozo realmente se mide en nuestras vidas. El gozo que viene del Espíritu Santo se mide en nuestras vidas precisamente frente a las circunstancias adversas. Frente a los problemas que se nos confrontan todos los días y podamos decir, aún cuando las cosas no vayan bien, yo me gozo en el Señor porque mi esperanza está puesta en Él. Es así, hermano, es así. Si nuestra esperanza no está puesta en el Señor, nosotros no vamos a tener gozo de ninguna manera. Pero vuelvo al principio, no puede haber gozo sin encuentro. Es decir, que la primera condición para que estemos contentos siempre, en todo momento, es la conversión. Es el encuentro personal con Cristo Jesús. Y lamentablemente nosotros en la renovación hemos perdido tantas cosas. Y a veces hay tantos hermanos que nos llegan al grupo, duran un tiempo y se van. ¿Por qué se van? Porque nunca tuvieron un encuentro personal con el Señor. Porque cuando hay un encuentro personal con Cristo,
nunca nos apartamos de Él. Nunca, jamás. Porque podemos decir como el apóstol Pedro, pero ¿a quién iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? San Pablo nos dice, repito, que estemos siempre gozosos, siempre. Y les decía hace un momento que a los filipenses les vuelve a expresar, y de paso le dice, les repito, alégrense. O sea que San Pablo era un hombre de gozo. Y él quería que las comunidades que él estaba pastoreando tuviesen el gozo que él tenía. Pero ese gozo viene del Espíritu Santo. Pero yo no puedo tener Espíritu Santo si no tengo conversión. Y vamos ahora a esto. Vuelvo otra vez. Alégrense. Que todos los conozcan por ser personas bondadosas, le dice a los filipenses. Y termina con una palabra hermosa. El Señor está cerca. Si tú tienes problemas, si estás en dificultades, si hay una necesidad que te está agobiando, el apóstol Pablo dice, alégrate, porque el Señor está cerca. Y cuando te dice que el Señor está cerca, te está diciendo que frente a las adversidades Él no se ha apartado de ti. Él está contigo. El problema que tenemos es que cuando hay problemas, cuando estamos en dificultad, miramos la dificultad y nos olvidamos del Señor. Y la esperanza es Cristo Jesús. Hermano, en los tiempos más difíciles que había, que no se encontraba comida, que no encontrábamos nada, en la casa una vez no había nada, y yo me fui a trabajar y yo me fui caminando y le iba diciendo, Señor, ¿y ahora qué le digo a mi mamá? No hay nada. Y le dije, bueno, Señor, repito, no es que tenga mucha fe, no, que Él me auxilia. Y le dije, Señor, no tenemos nada, Señor, tú viste que en la casa no hay nada, pero yo me alegro contigo. Y como el profeta Habacuc te digo, aunque no haya nada, yo voy a seguir alabándote a pesar de las circunstancias. Y voy a darte gracias aunque no tenga nada. Y voy a darte gracias y alegrarme en ti aunque llegue a la casa y no encuentre nada. Y cuando llegue lo encontré todo. Porque le digo, mamá, ¿y qué pasó aquí? Me dijo, no sé, llegó alguien ahí que mandaron esto y era una caja de comida. Y me alegré en el Señor. ¿Cómo no alegrarme en el Señor? ¿Cómo no alegrarme si el Señor es nuestra esperanza y el Señor está cerca? Pero vamos primero a ver quién es Pablo, porque no es que tan alegremente, me acuerdo de mi hermano Pascual, no hay que decir la cosa, vamos a ver qué es lo que es. ¿Quién es el apóstol Pablo? ¿Por qué el apóstol Pablo nos invita a estar gozosos? Porque si el apóstol Pablo nos está invitando a estar gozosos, que es nuestro lema del próximo año, tiene que haber un porqué. ¿Pablo quién es? Un muchacho judío, fariseo, de los mejores, riguroso, cumplidor de la ley como él solo. No había mejor carismático que Pablo. Excelente, como él nace en Tarso, una ciudad de la actual Turquía. Obtuvo la ciudadanía romana al nacer. Fue enviado a estudiar a Jerusalén de manos ni más ni menos que de Gamaliel, que era el mejor de los mejores. Imagínense, allá lo mandaron con Gamaliel. O sea que en formación no había quien le ganara a Pablo. Conocía la ley como ningún judío, pero no conocía a Jesús, que nos pasa muchas veces a nosotros. La ley al pie de la letra, pero no conocía a Jesús. ¿Qué ocurre con él? Se convirtió en un fariseo riguroso que pidió cartas para perseguir a la iglesia naciente, que era la iglesia cristiana. Y precisamente cuando va en esa persecución camino a Damasco, el Señor se le manifiesta. Y allí se da la conversión de Pablo. Es el que nos está hablando del gozo. Pero aquí no termina la cosa. Vean ustedes, a mí me impresionó mucho porque en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 24, Pablo se desnuda y nos dice,
En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. 3 veces me apalearon, una me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. A punto de ahogarme pasé una noche y un día en alta mar. Dice el versículo 26. He viajado mucho y me he visto en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de mis paisanos, entre los extranjeros. También me he visto en peligro en la ciudad, en el campo y en el mar. Y lo más triste, y en peligro entre falsos hermanos. Le pasó a Pablo también. Y en peligro entre falsos hermanos. El versículo 27 nos dice: he pasado trabajo y dificultades. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces no he comido. He sufrido por el frío y por la falta de ropa. Hermano, interesante. Este hombre que pasó por todo esto es el que nos está diciendo que estemos gozosos en todo tiempo. ¿Qué estamos viendo? Pablo tenía toda la autoridad y la moral, toda, para decirnos que estemos gozosos. Porque a pesar de todo esto que leíamos en la palabra que vivió Pablo, por las que pasó, ustedes no oyen en ninguna parte que Pablo se quejaba. Todo esto lo doy por pérdida, con tal de ganar a Cristo. Todo por pérdida. Pablo se alegraba, oye, por los azotes. Para él eso era un privilegio, porque estoy sufriendo por el Señor. Para él eso era gozo, eso era el gozo del que nos habla Pablo. A nosotros nos llama la atención el sacerdote y no queremos volver. A nosotros el coordinador nos dice que estamos haciendo las cosas mal y nos llama a corrección. Y digo, no vuelvo hasta que no cambie ese coordinador. Sí, es la realidad que vivimos en la renovación. Y si viviéramos lo que le pasó a Pablo, como nos narra aquí en la segunda carta a los Corintios, ya no hubiese renovación en Venezuela. Sí, es la realidad, es la realidad. Pablo tenía toda la moral, toda, hermano. Sin conversión no hay gozo, no hay gozo. El primer requisito para tener el gozo es la conversión. Y veamos un caso. La conversión tiene también su momento. Veamos el caso de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Un publicano, un cobrador de impuestos, un rechazado de los judíos, porque en aquel tiempo los que servían al imperio romano, los judíos no lo querían y lo veían como traidor. Y él de una forma u otra, era un apartado del pueblo. Y hay algo que es bien interesante, ¿no? Porque cuando Zaqueo oye hablar del Señor, se interesa por conocerlo. Y el Señor, que tiene siempre su estrategia, hizo algo con Zaqueo que a nosotros nos cuesta entender y que es parte de lo que tenemos que vivir para experimentar el gozo verdadero al que nos llama el Señor en este tiempo. Y vean lo que ocurrió con Zaqueo. Zaqueo era un hombre mayor, que era cobrador de impuestos, ya era viejo. Y dice la palabra, primero tuvo que correr para ver al Señor. Y no solo correr, montarse en un árbol, en el sicomoro. Imaginen ese viejo montándose en el árbol. Zaqueo hizo el ridículo. Era el cobrador de impuestos, corriendo en la calle para ver al Señor. Y el Señor no se detuvo, el Señor pudo haber parado allí, pero esperó que Zaqueo se fuese despojando de aquello que le estorbaba. Y en lo que está montado allí en el árbol con Zaqueo, baja de allí, yo voy a hospedarme en tu casa. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto hizo el ridículo? Y nosotros no queremos vivir ni hacer el ridículo. Y para tener el gozo al que el Señor nos llama, muchas veces tenemos que hacer el ridículo en el buen sentido de la palabra. A nosotros nos interesa mucho el buen nombre. Nos interesa mucho que nos respeten. Nos interesa mucho que nos vean. Nos interesa mucho que el sacerdote nos guarde pleitesía. No es así. No es así. El Señor no trabaja de esa manera. Por lo menos conmigo no trabajó. Yo no sé cómo ustedes, pero conmigo no trabajó y ya les voy a contar por qué conmigo no trabajó. Bien. Primero, conversión. Sin conversión no hay gozo. Segundo, vivir en el Espíritu.
vivir en el Espíritu. Y es cuando el apóstol Pablo nos dice, oren en todo momento. Pero yo no puedo orar si no vivo en el Espíritu, porque quien me lleva a la oración es el Espíritu. Oren en todo momento, en la alegría de los acontecimientos, en las celebraciones festivas, en el dolor, en las preocupaciones, en las necesidades. ¿Cómo? Nos lo da en el siguiente versículo, dando gracias a Dios por todo, porque eso es lo que Él quiere de nosotros. Vivir en el Espíritu. Yo no puedo tener una vida de oración si no vivo en el Espíritu. Orar asiduamente, orar sin cesar, orar en todo lugar, vivir un permanente Pentecostés. Hermano, perdonen por lo que voy a decir. Nosotros nos hemos quedado con la efusión, el bautismo del Espíritu Santo en el retiro básico. Y se nos ha olvidado que cada grupo de oración tiene que haber un bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando uno se va a los Hechos de los Apóstoles, cada vez que esta gente se reunía en oración tenían un bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando llegó Pedro y dijo que salió de la cárcel, que estaban todos orando y preocupados, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Es decir, que el Pentecostés es permanente. Si nosotros nos quedamos con el bautismo del retiro básico, nos secamos. El Señor nos llama un permanente Pentecostés. Y en estos tiempos, el Señor nos está pidiendo a nosotros en la renovación carismática a renovarnos y a vivir ese permanente Pentecostés. En todo momento, en todo momento. ¿Acaso no dice el mismo Señor Jesús en Juan 14:16? Yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Y siempre, es siempre. Y yo estoy convencido de que el Espíritu no se ha apartado de la renovación. Somos nosotros los que nos hemos apartado del Espíritu. Él está aquí. Él no se ha ido, ni se va a ir, porque Él cumple su promesa y es un caballero. Y siempre va a estar allí. En el versículo 22 del capítulo 16 de San Juan, nos dice el Señor, su corazón se llenará de alegría, una alegría que nadie les podrá quitar. No es la misma alegría de la que nos está hablando San Pablo. Ya el Señor Jesús les había dicho a los discípulos, a sus apóstoles, cuando el defensor, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, se van a llenar de una alegría, y es una alegría que nadie les podrá quitar. Hermano, si dice el mismo Señor Jesús, una alegría que nadie les podrá quitar, ¿nos puede quitar esa alegría la muerte, el dolor, la aflicción, las tristezas, las desgracias? No, porque dice, nadie les podrá quitar eso, nadie. La alegría que nos da el Señor en el Espíritu es permanente, no se quita. Y quizás algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿y entonces por qué yo no estoy viviendo esa alegría? Porque sencillamente le diste la espalda al Espíritu. Él sigue estando aquí, Él sigue estando con nosotros. La renovación va a seguir siempre, con o sin nosotros y a pesar de nosotros, porque esto es el Señor. Y el Espíritu Santo no se va. Y si nosotros no hacemos lo que el Señor quiere y vivimos ese gozo como el Señor quiere, pues vendrán otros y nosotros pasaremos. Pero esto continúa porque es de Dios. Esto es de Dios. El Señor lo dejó y es de Dios. Es de Dios, es el corazón de la iglesia, a pesar de nosotros. Ahora, hermano, sin el Espíritu nada se puede hacer. Yo no puedo estar gozoso si no tengo un Pentecostés permanente. Y si yo tengo problemas, ¿sabe qué hago? Voy a la fuente y vuelvo a pedir agua para que me calme la sed y la alegría vuelva a recuperarse. Pero no podemos perder de vista la alegría. ¿Por qué les hablo de esto? Hace un tiempo me encontré una muchacha que era de la renovación de aquellos tiempos y le di un abrazo y le dije, Dios te bendiga, hermana querida. Y me dijo, ¿y tú todavía estás en eso? Yo le dije, ¿en eso qué? En eso de la renovación.
Eso ya yo lo superé hace tiempo. Yo le dije, ¿verdad? Yo no logro superarlo todavía, no quiero superarlo nunca. No quiero superarlo nunca. Hermanos, amados, la alegría que yo experimenté una vez, nadie me la había dado y no la voy a perder. ¿De dónde me sacó el Señor? Hace 47 años yo era un drogadicto. Yo estaba en una secta juvenil llamada los Gurú Maharaji. Y en esa secta se practicaba saxa, servicio y conocimiento. No les voy a hablar mucho de la secta porque estoy haciendo propaganda. Y en esa saxa se recibía la sabiduría a través del soplo divino, que lo daba un maestro divino, entre comillas. Y dentro de esa secta, a mí me enseñaron porque era un niño, tenía 14 años, y me enseñaron a consumir droga. Y empecé a consumir droga. Un día ellos se fueron. Ellos me tenían a mí preparado, se iban del país, y me dijeron, yo era un niño, no digas nada en tu casa y te vienes aquí a las 5 de la mañana porque nos vamos. Y me quedé dormido. Y cuando llegué, ya se habían ido. Sí, yo siempre digo, Señor, fuiste tú. Cuando llegué, se habían ido. Y entré en amargura. Porque yo pensaba que los que me habían dado un poco de amor que yo andaba buscando era esa gente. Y ya no estaban. Y como caí en esa amargura, me metí más en la droga, pero empecé a robar. No robaba afuera, robaba en mi casa, mi mamá. Dejaba la cartera y no la perdonaba. ¿Qué pasó? Un día estoy con un muchacho en un parque, haciendo lo que hacíamos todas las noches cuando el parque quedaba oscuro, drogándonos. Y a lo lejos, yo oí alguien que cantaba la pared y se oía hermoso. Y yo le dije, Chichito, ¿tú estás oyendo eso? Vamos a ver qué. Y me dijo, pero si aquí estamos bien, vamos. Y me dijo, ven tú si quieres, yo me quedo aquí. Él se quedó, él lo mataron después. Y yo me fui. El salón tenía 2 puertas laterales y una puerta central. Yo no tenía alegría, pero ni del mundo ni de nada. Yo estaba acabado, yo tenía dolor, yo tenía tristeza, yo estaba hastiado, yo estaba cansado del mundo. Yo estaba viviendo al límite. Yo estaba caminando porque todos caminaban. Me despertaba porque tenía que despertarme. Mi vida no tenía ningún sentido. Yo no le encontraba respuesta a nada. Y llegué medio drogado, porque no estaba drogado completo, pero medio drogado, y me paré en la puerta principal. Y salió una muchacha, así como Adrianita. Lo de fastidiosa no, pero llegó la muchacha y me dijo, ¿por qué no pasa y te sientas? Y yo le dije, no. Me dijo, pero vas a estar más cómodo. Era un grupo, eran casi todos jóvenes, que estaban sentados allí en círculo, cantando y orando. Y yo le dije, no, pero allí vas a estar mejor. Y le dije, si me molesta, otra vez me voy. Y la muchacha se fue. Pero el Señor es bueno. El Señor es bueno. Y esta muchacha se fue por una de las puertas laterales, sacó una silla plegable y me dijo, está bien, si no quieres entrar, por lo menos siéntate aquí. Y colocó la silla, y este bobo se sentó. Bendito sea Dios por eso. Le doy gracias a Dios toda mi vida por esa bobera que cometí. Me senté y no me di cuenta que la muchacha no se fue. Ella me puso las manos sobre los hombros y empezó a hablar en un idioma tan hermoso que yo tenía años que no lloraba, y las lágrimas empezaron a salir. Y cuando empiezan las lágrimas a salir, me di cuenta que habían tocado una parte débil de mí. Me quité las manos y salí corriendo de ese lugar. Corriendo me fui, huyendo. Llegué a la casa, me quité los zapatos, los tiré y me acosté a dormir. Y esa noche tuve un sueño. En el sueño yo iba por una calle llena de basura, mucha basura, y en la basura había un crucifijo gigante. Y el crucifijo se soltó de la cruz y me tendió los brazos, y yo corría. ¿Y saben qué pasó a la semana? Ahí empezó mi alegría, y desde ese día
esa alegría no se ha ido jamás. Cuando voy por una calle pensando en todo lo que me había ocurrido, viene un muchacho. A los años supe que se llama De los Ríos el apellido. Yo no sabía quién era. Yo iba y él venía. Y cuando nos cruzamos así en la acera, él me dijo: muchacho, tú no sabes cuánto te ama el Señor. Y yo digo: otra vez. Pero cuando él me dijo eso, empecé a llorar. Pero esas lágrimas eran diferentes. Yo sentía que de mi corazón se estaba desprendiendo algo. Y empezó a nacer una alegría que no ha desaparecido jamás. En ese momento, sin haber hecho mi retiro básico, sin haber tenido el bautismo en el Espíritu, yo siempre he pensado que el Espíritu me visitó. Porque sabía que yo era rebelde, que yo era malo, que yo era loco, que yo era drogadicto. Él sabía, y la manera de tratarme era así. Y me conquistó. Y no pude, digo como el profeta, no pude apartarle de Dios. Entonces, la segunda condición, primero la conversión. Sin conversión no hay gozo. Segundo, el bautismo. El Pentecostés permanente. Oren en todo momento. Hermano, la oración es gracia de Dios. Y la oración, nosotros los carismáticos, repito, yo creo que después mis hermanos del comité más nunca me van a invitar, pero tengo que decirlo. Nosotros hemos perdido el lenguaje de la oración que es la alabanza. La hemos perdido. Nosotros nos hemos vuelto más pedigüeños e intercesores que adoradores en el espíritu y en verdad. Y el Señor en estos tiempos nos está llamando de nuevo al lenguaje del cristiano. Y el lenguaje del cristiano es la alabanza. Y la alabanza, ¿qué es? La alabanza es precisamente, por eso nos dice el Señor: oren en todo tiempo. La alabanza es quitar la mirada de nosotros y ponerla en el Señor. La alabanza es reconocer que no hay otro Dios fuera de Él. La alabanza es reconocer que nuestra esperanza es el Señor y que a pesar de las circunstancias que vivamos, Él está al lado nuestro. Tenemos que recuperar la alabanza. Tenemos que volver a ese lenguaje de adoración, a ese lenguaje de alabar, de reconocer. Yo no sé si en sus grupos de oración pasa eso, que empezamos a orar, el grupo de oración, y cuando vamos cuenta estamos pidiendo: Señor, y bendice a no sé quién, y bendice a tal. Y se nos olvida reconocer que a quien le servimos tiene todo el poder, y que cuando nosotros utilizamos el lenguaje de la alabanza, y cuando nosotros alabamos y reconocemos que Él es Señor y que no hay otro, Él se va a encargar de todo lo demás que nos preocupa. Por eso el apóstol Pedro dice también: tengan seriedad, pónganle seriedad a la oración, sean serios en la oración, nos dice el apóstol Pedro. Recuperar la alabanza. Y me acuerdo que cuando yo tuve esta experiencia en el Señor hace 47 años, esto a mí me llenaba tanto de gozo que yo me acuerdo que había una muchacha que a mí me gustaba mucho y yo quería decirle a ella, y yo llego y le digo: Dios te bendiga, mi hermana. Y ella empezó: y a ti también, gloria al Señor. Y yo: bendito sea el Señor. Y ella: alabado sea el Señor. Y yo: sí, el Señor es bueno con nosotros. Y ella: sí, es muy bueno. Y lo cierto es que duramos como 5 minutos alabando al Señor, que cuando terminamos la alabanza me daba pena decirle: es la alabanza. Pero me fue gozoso, así una muchacha que con mucho gozo. Es la alabanza. Estar contento, orar en todo momento. San Francisco de Asís era un hombre de alabanza. ¿Y saben qué he pensado yo? Que San Francisco de Asís es el santo que vivió el paraíso en la tierra. Porque lo que ocurría en el paraíso con nuestros primeros padres, eso lo recreó San Francisco, cuando hizo esa comunión con toda la creación de Dios, con toda. Y no le tenían miedo, ni ellos le tenían miedo a Francisco. Esa es la patria celestial. Y San Francisco la vivió. Pero ¿por qué tenía el gozo? Producto de la conversión que todos la conocemos. Una conversión auténtica, genuina y poderosa. Tenía el Espíritu Santo en su Pentecostés, era permanente, pero era un hombre
de oración. Y la oración de San Francisco era una oración de alabanza trinitaria y espontánea, porque no era que se apartaba, si tenía su tiempo de oración, pero la oración de Francisco era en todo momento, siempre. Y nosotros como carismáticos, como decía el hermano Pascual, entregados, consagrados, que es lo que el Señor está pidiendo en este tiempo, tenemos que tener un lenguaje de alabanza en nuestros labios en todo tiempo. Nos dice el mismo apóstol Pablo, que no debe salir ni siquiera palabras desedificantes de nuestros labios, sino una alabanza en todo tiempo, y que nos comuniquemos unos con otros con cánticos espirituales. Eso nos lo dice el mismo apóstol. Y eso es lo que trae gozo. Porque hay una historia que yo vi y que tiene que ver mucho con esto, y la recordaba ahorita. Había en Oriente, comen pescado, perdonen mis hermanos orientales. En el llano creamos cochinos y se come cochino. Y una vez un llanero fue a Oriente y estuvo con ellos un tiempo allí, y comiendo pescado en la mañana, en la tarde, en la noche, en la merienda, en todo momento pescado. Y dijo el llanero, yo en diciembre voy a visitarlos otra vez, pero voy a mandarles un cochinito, para que cuando yo vaya maten ese cochino y comer algo que no sea pescado. Y mandó el cochinito. Llegó diciembre y él fue hasta allá. Mataron el cochinito, sirvieron la cena, están todos comiendo y están unidos. Se miraban y decían, está bueno, está sabroso, muy bueno. Y le preguntan al niño, a los niños que son inocentes y nunca mienten, ¿te gusta? Sí. ¿A qué sabe? A pescado. ¿Sí? Pero ¿por qué a pescado? Habían alimentado al cochinito con pescado. Si tú te alimentas de Cristo de manera continua, tú vas a saber a Cristo. Amén. Y el gozo que nos está pidiendo el Señor es la expresión de hacernos como Cristo. Yo no puedo tener gozo si no se hace Cristo en mí, si no permito que Cristo vive en mí. Por eso decía el apóstol Pablo, es que no soy yo quien vive, es Cristo quien está viviendo en mí. Y en 50 años que tiene la renovación, ya deberíamos nosotros ser Cristo para Venezuela, para el mundo, reflejando el gozo, la alegría de lo que nos está pidiendo el apóstol Pablo. Eso es lo que nos está pidiendo. Y el tercer aspecto que nos dice la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Decíamos, estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo. Hay una palabra que se han fijado que se repite siempre, siempre, siempre. Estén gozosos siempre, oren siempre, den gracias a Dios siempre. ¿Siempre cuándo? Siempre, siempre. Estamos practicando esto nosotros los carismáticos. No hablemos de eso, dejémoslo hasta ahí. Den gracias a Dios, dice la palabra, den gracias a Dios, como creyentes en Cristo Jesús. Hermano, aquí hay algo que no podemos escapar. El apóstol Pablo nos está diciendo, ustedes como cristianos, como carismáticos, tienen 3 distintivos. Y si ustedes no tienen estos distintivos, ustedes no son carismáticos. Eso nos está diciendo, porque dice al final la palabra, dice, lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo. Es decir, que tú vas a identificar al carismático porque está siempre alegre, porque ora en todo momento y porque da gracias siempre. Da gracias, ser agradecidos al Señor. Y si hay algo que nosotros tenemos poco en la renovación, es el agradecimiento. Nosotros olvidamos rápidamente. Nosotros pedimos y olvidamos muy rápido. Señor, concédeme esto. Y me lo concede y se te olvida. No somos agradecidos. Sí, somos mal agradecidos. Porque vivimos los patrones del mundo. El mundo nos dice, sean agradecidos. El mundo nos dice, todo es para ti. Eres tú el que importa y después de ti vienes tú otra vez y después vuelves otra vez. Eso nos dice el mundo.
el Señor nos dice que no, que seamos agradecidos por todo. Y ser agradecidos por todo es darle gracias a Dios cuando no tenemos nada en casa. Ser agradecidos por todo es darle gracias a Dios cuando un familiar está muriendo. Ser agradecidos a Dios es darle gracias a Dios cuando tenemos circunstancias adversas en nuestra vida. Cuando el matrimonio se está destruyendo, cuando perdemos el trabajo, eso es ser agradecido, darle gracias a Dios. Porque el mismo apóstol Pablo dice que el Señor tiene un propósito para los que le aman con cada circunstancia que le ocurre, siempre y cuando seamos agradecidos al Señor, agradecidos por cada circunstancia, agradecidos por lo que ocurre en nuestra historia, es más, agradecidos por todo lo que hemos vivido hasta este momento. Pero yo no puedo estar agradecido si yo no oro, porque el agradecimiento es respuesta a la oración. ¿Y saben qué es más maravilloso? Yo lo he experimentado y eso, por eso les estoy aquí. ¿Qué es maravilloso? Orar sin pedir, alabándole y ver respuesta a las necesidades que uno tiene. Porque ahí es donde uno dice, papá es mejor de lo que yo esperaba. Claro, porque un papá, ¿sabe lo que son papás? Un papá, ¿qué ocurre? Un papá ve la necesidad del hijo y espera que el hijo le pida para darle respuesta a lo que él necesita. Así es papá Dios con nosotros. Si yo me dedico a alabar a papá y a ser agradecido y a honrarle y a adorarle, y como nos decía Monseñor, a servir con las sandalias puestas, a ser testigos de la tumba vacía, no dice que la añadidura se va a encargar. Pues entonces no habría que pedir nada porque Él se va a encargar de todo. De todo. Pero para que eso ocurra, tengo que estar contento en todo tiempo, que es fruto del Espíritu Santo, que no se inventa. Y que el fruto del Espíritu Santo es producto de un encuentro, de una conversión. De una conversión. San Buenaventura decía algo. ¿Cuántas veces nos hace falta volver a la escuela de la humildad del Señor para revestirnos de su gracia? Yo creo que la renovación en este tiempo nos está llamando el Señor, como dijo San Buenaventura, a volver a la escuela de la humildad del Señor para revestirnos de su gracia y volverlo a reconocer como nuestro único Señor. Porque a veces lo reconocemos con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos. Está lejos. Y el Señor nos está invitando precisamente, nos está invitando a eso, a estar alegres, a orar en todo tiempo, a dar gracias a Dios en todas circunstancias, sabiendo que somos testigos de Cristo, que somos testigos de Él, y que Él quiere de nosotros, no un poco, sino todo, todo. En Colón, en la tierra de mi amado hermano Gregory, yo viví una experiencia producto del gozo del Espíritu, de estar siempre alegre. Una vez un muchacho me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, nada, ¿por qué? Me dijo, vámonos para Colón. Y yo dije, si vamos a descansar, voy. Y si me llevan a pasear, voy. Y me dijo, vamos. Y llegamos allá. El domingo en la mañanita nos fuimos a la Eucaristía y nos invitaron a un bautizo. Y yo estaba emocionado con el bautizo porque tenían carnes y albinos y bromas. Y estaba en la celebración de las 7 de la mañana, pero con la mente en el bautizo. Yo decía, para que seamos los primeros que lleguemos, porque era durante el día. Cuando termina la Eucaristía salimos, una muchacha y un muchacho de los que andaban conmigo, ellos cantaban y sirvieron con música en la Eucaristía. Cuando termina la Eucaristía, yo iba muy alegre. Yo creo que el padre pensaba que era alegre por la Eucaristía que habíamos vivido. Iba alegre porque iba pensando en el bautizo, en lo que había. Y dice el padre, bueno, ya que están aquí tan contentos, ¿por qué no me invitan? No, le dice a Ronald, ¿por qué no me acompañan al saloncito de San José que voy a celebrar para allá? Y Ronald viene y me dice el padre que como nos ve tan animados, que por qué no vamos. Y me acuerdo que yo le digo a Ronald, ¿por qué usted es tan culero?
ya celebramos la Eucaristía, ¿por qué tenemos que volver a la Eucaristía? Venía el padre bajando los escalones de Colón, que es cura, viene él bajando y dice, y entonces Ronald, ¿qué dice Orlando? ¿Van o no van? Yo digo, padre, ¿cómo decirle que no? Y Ronald me mira y me dice, hipócrita. Y nos fuimos, en serio. Yo iba rumiando de que no iba a llegar a un piso. Y llegó la banca como se le dice, pero había una banca así lateral. Como ya yo había ido a la comunión, yo me senté en la banquita lateral. Pero había algo en mi corazón. A pesar de que estaba rumiando y mi mente estaba en el bautizo, había algo en mi corazón. Yo sentía una alegría que yo pensaba que era porque estaba en Colo, pero había algo, esa alegría que yo sé que todos hemos vivido, que es inexplicable. Uno dice, es algo que hay en mi corazón que me provoca gritar, que me provoca, les ha pasado, ¿verdad? Y uno dice, no entiendo, y uno canta y canta y canta, y esa alegría está allí, que no se quita, que es hermosa, es algo hermoso. Y cuando estoy allí, llega un hombre con un muchacho, yo le calculaba como 19 años, en una silla de ruedas, con la cabeza vendada. Y lo pusieron así al frente donde yo estaba. Y yo lo miro y yo digo, pobrecito, tan joven y en una silla de ruedas. Mi hermano, estando allí, el Señor me habla, pero no me habló a la mente, al corazón, fue al oído. Me dijo, hoy voy a sanarlo. Y yo volteé para todos lados a ver de dónde venía la voz. Y no entendía. Y la alegría en mi corazón. Yo no sé si la gente se estaba dando cuenta de que había algo en mí que ni yo entendía. Y vuelvo a mirarlo. Y vuelvo a oír en el oído, hoy voy a sanarlo. ¿Y saben qué pensé? Ahora sí me volví loco. O sea, estoy siendo honesto, eso fue lo que pensé. Ahora sí me volví loco. Cuando llegó el momento de la paz, yo me paré y le di la paz al papá del muchacho y al muchacho. El muchacho estaba amargado, imagínate, un muchacho de 19 años, silla de ruedas, paralizado, lo habían desahuciado los médicos en San Cristóbal, que nunca más iba a caminar. Y le doy la paz al Señor, hermano. Lo que yo sentí en mi corazón me obligó a decirle, ¿usted permite que oremos por su hijo? Y me dijo, sí. Yo le dije al final de lo que me pide. Y yo fui y me senté. Cuando me senté dije, Dios, ¿qué hice? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Cuando le dije esto a los muchachos, ahí se me olvidó el bautizo. Pero la alegría permanecía en mí, porque el gozo del Señor no se quita. El gozo del Señor es permanente. El gozo es fruto del Espíritu. Si el Espíritu está en comunión con nosotros, Él siempre está. Si nosotros estamos en comunión con Él, ese gozo está allí. Es comunión con el Espíritu, es vivir con Él, es caminar con Él, es hablar con Él, es abrazarnos con Él, saber que Él está allí. Cuando terminó la Eucaristía, saben, yo no sé si aquí pasa, pero en Colón sé que ocurre y en Marina también ocurre, apenas el Padre de la bendición, todo el mundo sale disparado buscando la puerta. Y cuando yo no vi al hombre me alegré y yo dije, bueno, cuando ya no quedaba bien, el hombre estaba en la puerta de salida hacia un rincón y me hace señas y me dice, usted dijo que iban a orar por mí. Y yo le dije, claro, que sí íbamos a orar. Y yo le dije, venga, y andaba buscando el sitio más secreto que tuviese ese salón donde nadie viera. ¿Por qué? Porque yo no esperaba que tuviera nada. Yo quería salir de ese paquete, ya me olvidó bautizo y todo. Yo quería salir de eso, pero el gozo estaba allí, la alegría estaba allí. ¿Y saben qué? Viene el padre saliendo, estaba confesando y me dice, ¿qué pasó, padre? Andamos buscando un sitio para orar. Y él me mira, haciéndome como lerdo, me dice, ¿y no crees que el sitio más indicado es frente al Santísimo? Yo le digo, pues sí, yo pensaba eso mismo, padre. Pero ponernos al frente del Santísimo era ponernos a la vista de todo el mundo. Y cuando ponemos al muchacho al frente del Santísimo, los pocos que quedaban se vinieron a ver qué iba a ocurrir. Y yo estaba lleno de miedo, pero la alegría estaba allí.
¿Y saben qué hice? Me puse de rodillas, cerré los ojos, le puse las manos en las rodillas al muchacho y le dije al Señor, Señor, fuiste tú el que me metiste en este paquete. Fuiste tú quien dijiste que iba a sanar. Yo quería estar en el bautizo y tú nos trajiste para acá. Y yo no sé qué vas a hacer. Debe ser por de donde me sacó, que no se me olvida que yo hablo mucho con él en esa misma condición. Y él me entiende y me ama así. Y con las manos puestas ahí, las sillas de ruedas tienen unos que eso lo quitan y lo ponen. Ya ni saben mucho de eso. Eso se quita y eso suena. Cuando eso sonó, yo no abrí los ojos. Yo me llené como de un temor. Yo dije, ¿qué pasa aquí? Y oía una bulla. Y abrí los ojos. El papá tenía al muchacho abrazado por detrás. Y el papá le decía, hijo, Jackson, los médicos te dijeron muy bien si tú lo entendiste. Tú no vas a caminar nunca más. Y él le dijo, y hermanos, perdonen la expresión, pero le estoy contando tal y cual como es. Él le dijo, oye papá, suéltame, esta es mi vida. Le dijo el muchacho. Y el Señor me miró, y yo estaba como bobo ahí. Y en lo que él me mira, yo le digo, suéltelo. Y en lo que él lo suelta, el muchacho empezó a temblar. Se levantó, se apoyó en las pasamanos y temblaba. ¿Y saben qué pensaba este carismático lleno del gozo del Espíritu? Se va a caer. Se va a caer. Se va a caer. Y en lo que el muchacho se apoyó temblando, yo di un paso hacia atrás. Y el muchacho dio el paso. En lo que dio el segundo paso, se le enderezaron sus piernas y caminaba normal. Todo